Bien. Bueno, se ve, me escuchan bien todo, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, para empezar me presento. Como decía Sabrina, yo soy Vicente Solórzano. Estoy trabajando en Influid, bueno, hace poquito, hace un poco más de un mes, como Data Scientist para el proyecto de Banco de Formosa. Bueno, elegí un tema que a mí me sirvió un poco para esclarecer lo que era, digamos, y la diferencia del Machine Learning y la programación en Machine Learning con el resto de las programaciones, ya que, bueno, yo personalmente no vengo del palo de la informática, así que al menos a mí me sirvió mucho cuando escuché una charla parecida. Bien, arrancamos. Bueno, así como roadmap de la charla, vamos a en primera instancia a ver una serie de conceptos básicos para tener una idea general de los temas que vamos a tocar más adelante. Luego vamos a profundizar un poquito en algunos conceptos de Machine Learning. Luego vamos a ver un ejemplo basado en un proyecto que estoy trabajando ahora puntualmente. Algunas conclusiones y dudas y consultas. Bien, la charla que preparé no es muy técnica ni tampoco demasiado larga, porque me imaginé que todos a esta hora digamos medio gastados del día. Si alguien no entiende algo, le parece o quiere preguntar algo, me va parando, no hay ningún problema. Igual al final dejé un espacio para que hiciéramos las preguntas por cualquier cosa. Bien, para empezar, como conceptos básicos. Bueno, como es el título de la charla, programación tradicional o convencional primero, en primera instancia. Bueno, no voy a ahondar mucho en este concepto, porque me imagino que todos acá deben tener una idea o más general o más precisa de lo que es la programación. Programación tradicional o convencional, al menos como el concepto que usé yo, hace referencia a las programaciones que no son para Machine Learning, digamos. Bien a grandes rasgos, no fui muy puntual en este concepto. Para hacerlo un poco más ilustrativo. Bien, los primeros programas de computación datan de mediados de 1800. Vemos que esto es un concepto que se viene dándose mucho, tiene larga historia. Y bueno, la programación tradicional ha ido evolucionando, por supuesto, pero se ha dado como un proceso manual. ¿Qué quiere decir que sea un proceso manual? Que el programador crea una lógica y una serie de reglas del programa para que este programa genere algunas respuestas. Entonces, como inputs del proceso de la programación tradicional, vemos por un lado que, bueno, el programador acá como orquestador de todo el proceso genera estas reglas que hablamos recién, mete data o información. Bueno, esto lo vamos a tomar como una caja negra por ahora y devuelve respuestas el programa. Entonces, un poco para contrastar con lo que es la programación en Machine Learning, primero que todo me gustaría, bueno, aclarar que, porque muchas veces son conceptos que son confundidos, tomados como similares o iguales, Machine Learning es una subdivisión de lo que es la inteligencia artificial. No son exactamente lo mismo. Pero bueno, yendo más a lo que nos compete, la programación en Machine Learning. En este caso, la computadora usa algoritmos. Más adelante vamos a ver en detalle de lo que trata un algoritmo, prescritos, y aprende cómo resolver un determinado problema a partir de la data. El programa crea las reglas. Entonces ahí está, digamos, una de las más grandes y más importantes diferencias que tiene los dos tipos de programación. Vemos que en el caso de la programación convencional o tradicional, se le metían como input reglas, data o información, y esta generaba
las respuestas o resultados. En cambio, cuando vamos a la programación para Machine Learning, vemos que los inputs cambian. Bueno, la data o información se mantiene, por supuesto, pero le vamos a dar las respuestas o resultados que queremos como un input para que el programa o modelo generalice y a través de una serie de procesos genere reglas para poder predecir algún problema futuro. Entonces, bueno, el Machine Learning va un poco más allá de los algoritmos como soluciones en sí, sino que, como dijimos recién, entrena a estos modelos a través de data, de información que le entregamos como input, para que éste genere reglas y pueda resolver problemas a futuro por sí solo, sin la necesidad bueno, del mismo programador o quien sea. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en lo que es Machine Learning. Repito, no me voy a poner muy técnico todavía ni nada, así que igual cualquier cosa me van parando, ¿no? Como conceptos o principios importantes que me pareció útil destacar, van a ser los patrones e inferencias. ¿Por qué son importantes o por qué me pareció importante destacarlos? Porque el algoritmo, digamos, o el modelo de Machine Learning va a buscar patrones en la data o información que le metimos como input para poder luego hacer inferencias o conclusiones que vendrían a ser esas respuestas output que vimos en el grafiquito hace unos minutos. Bueno, Machine Learning usa modelo matemático y una serie de principios y también modelos estadísticos en data de muestra o training data. Se entrena con esta, la estudia, aprende y luego genera las predicciones y decisiones. Luego las contrasta y evalúa con un conjunto de data que dejamos para hacer pruebas o testing. Para verlo un poquito más claro y más gráficamente, vemos que de toda la data o información que preprocesamos, que le hicimos el tratamiento que hacía falta, la dividimos. Una parte la dejamos para training, una parte para test, y luego el modelo el modelo aprende de toda esta data que le metimos, se entrena con esta data y luego hace la validación con la data que guardamos para hacer pruebas. Bien, para ir un poco más específico e ir esclareciendo un poquito más el Machine Learning y sus distintos tipos, voy a nombrar y explicar brevemente los tipos principales, digamos, o un poco más reconocidos. Tenemos por un lado el aprendizaje supervisado y por otro lado el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado. En este caso es importante tener en cuenta que dentro de todo el set de información o base de datos que se nos entrega, al menos en el caso del aprendizaje supervisado, vamos a tener una serie de features o de variables que se le van a meter al modelo para que éste obtenga las respuestas, digamos, que buscamos, que tiraba como output el modelo que vimos en el gráfico al principio. Pero bueno, puntualmente en el caso del aprendizaje supervisado, tenemos una variable objetivo o target que buscamos predecir, perdón. Es decir, le damos al modelo una serie de variables X, de variables, digamos, que van a ser de alguna manera explicativas de una variable target, una variable Y, que queremos, digamos, que en un futuro el modelo prediga correctamente. Entonces, bueno, siendo un poco más concreto, el aprendizaje supervisado tiene una variable target objetivo
para predecir. Busca predecir resultados conocidos. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado tenemos dos tipos principales. Por un lado, el aprendizaje supervisado por clasificación. En este caso, la variable que se busca predecir es una etiqueta. Es decir, bueno, como en este caso, si tuviésemos un set de imágenes de frutas, tenemos frutilla, manzana, piña, y queremos que el modelo prediga qué fruta es. Bueno, sería un modelo de clasificación, pues estamos buscando que el modelo prediga etiquetas, es decir, que nos cuente de qué fruta se trata. En cambio, en el modelo, en el aprendizaje supervisado de regresión, la variable objetivo que se busca predecir es una variable continua. Por ejemplo, un modelo que busque predecir la demanda de determinado producto, determinado bien. Ahí la variable objetivo es una variable continua numérica, porque bueno, va a ser, en ese caso que di, buscará predecir el número demandado en ese predictor de venta. Bien. Luego, por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado. En este caso, la base de datos, el set de datos, cuenta también con todas las variables explicativas de tipo X, pero no tenemos una variable específica, digamos, que queramos predecir o no la tenemos clara o por ahí no nos interesa de momento. Entonces, bueno, no conocemos la variable target o a predecir, pero el modelo va a buscar nuevos patrones o insights. En este caso vamos a tener dos clasificaciones, dos ejemplos, que son el de clustering, que ahí el modelo va a buscar clúster, va a buscar grupos de elementos similares, vendría a ser, entre los datos que le entregamos, sin saber, digamos, ningún tipo de resultado previo, ¿no? Sería como el ejemplo que está acá arriba. Le entregamos todas estas imágenes y nosotros queremos que el modelo nos diga que hay, por ejemplo, acá un grupo de imágenes que se parece, otro grupo de imágenes que se parece y un tercer grupo de imágenes que se parece. Más adelante lo vamos a ver un poquito más claro con otro ejemplo. Y reducción de dimensionalidades. Bueno, esto puede ser un poquito más abstracto sin ver un ejemplo concreto, pero esto se usa principalmente para reducir la cantidad de variables explicativas que tiene el modelo para los casos en que tenemos una cantidad muy grande y bueno, por cuestiones computacionales y de significancia estadística no queremos reducirla. Bien, a modo de ejemplo, y hay millones más, pero bueno, me pareció ilustrativo y un poco útil mostrar esto. Algunas industrias y algunos útiles cotidianos que se le da al Machine Learning y que bueno, ha sido un poco disruptivo en esos usos. Bueno, acá el más clásico, identificación de correos o de elementos de spam. Acá el modelo, bueno, trabajaría como un modelo de clasificación, va a etiquetar determinado elemento si es spam o no lo es. Después, recomendación de productos en base a bueno, el comportamiento previo que ve el modelo que ha tenido el cliente. Segmentación de clientes. Acá vendría a ser un poco, por ejemplo, un uso sería el clustering que veíamos recién. Le entregamos la base al modelo y esperamos que él nos entregue algún tipo de clusters o segmentos de clientes útiles para, bueno, para lo que corresponda más adelante. Reconocimiento por imagen o por video. Reconocimiento y búsqueda de transacciones fraudulentas. Esto lo vamos a ver un poquito más claro ahora en un rato porque
el ejemplo que tenemos sobre esto. Predictores de demanda, esto vendría a ser un modelo de regresión, por ejemplo, porque busca predecir una variable continua, numérica. Asistencia virtual, análisis de sentimientos, sea en las redes sociales o en lo que sea pertinente utilizarlo. Y bueno, servicio al cliente y su respectiva automatización. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda o algo que acotar? Bueno, seguimos entonces. Ahí. Bien, ahora vamos a ir al ejemplo. Bien, para situarlos un poco, como les dije, yo estoy trabajando en el proyecto de banco de Formosa. Ahí estamos con la billetera virtual Onda, la cual se está abriendo a todo público. Entonces yo puntualmente estaba trabajando en una solución un poco momentánea, porque la verdad es que ya nos están trabajando otra externa, y la cual va a ser la fija, para el reconocimiento y el seguimiento de operaciones sospechosas o fraudulentas. Eso, digamos, a grandes rasgos. Entonces, lo que se nos pedía acá, por exigencias legales y demás, se nos entregaba una matriz de riesgo con diferentes elementos que, bueno, según las entidades era importante, y nosotros teníamos que ir viendo cómo íbamos a incluir y un poco a monitorear estas variables. Entonces, bien, como variables importantes y de alto riesgo que nos pasaron a considerar, teníamos, por ejemplo, el tipo de cliente. Acá nosotros tenemos 3 tipos de clientes: persona física, persona física comercio y persona jurídica comercio. Entonces, digamos, para situarlos un poco, el persona física es el que mueve menos volumen por usuario, y bueno, y lógicamente las personas jurídicas comercios son los que mueven más volumen. Entonces acá creeríamos que le daría mayor preponderancia a pertenecer a la clase de personas jurídica comercio. Bueno, antigüedad del cliente operando con la billetera, actividad del cliente, ahí vemos que le dieron 0, bueno, nacionalidad también, zona geográfica, desde qué parte se realiza la transacción, productos ofrecidos, esta hace referencia a los productos dentro de la billetera que transacciona el cliente. Bueno, canales de distribución no lo vamos a tocar porque no lo usamos. Y el volumen transaccional, el volumen que mueven las operaciones del cliente. Bien, ¿por qué elegí mostrar este ejemplo? Porque estamos llevando, digamos, a cabo un enfoque un poco más... sí, un poco más tradicional, si se quiere, y un poco más conservador, o bueno, así la aplicación del Machine Learning, porque, bueno, por distintas variables de negocio y que se nos han ido sugiriendo. Aparte, algunas soluciones de Machine Learning fueron probadas y quedaron un poco sobredimensionadas de momento. Entonces creo que estaba bueno mostrar este ejemplo para hacer un poco el contraste de cómo es de manera tradicional o con programación tradicional y cómo es de manera, bueno, aplicando algún modelo o lo que fuera. Entonces, bueno, primero, esto se nos fijó como las variables a tener en cuenta porque
de estas va a depender, digamos, la posibilidad de que el cliente sea de riesgo o haga operaciones riesgosas o no. Desconozco honestamente si se fijó subjetivamente o hicieron algún estudio previo, porque yo todavía no estaba, pero bueno, por ejemplo, a través de Machine Learning hay modelos que estudian toda la información que vos le diste y teniendo en cuenta la variable objetivo que le metiste y todas las otras variables explicativas. Y bueno, una serie de pasos que por ahí no son pertinentes a hablarlos ahora, pero el modelo estadísticamente y con una serie de cálculos inmensos atrás, te sugiere, digamos, cuáles son las variables en realidad a tener en cuenta y cuáles serían explicativas y cuáles no, para, bueno, un poco eficientizar y no focalizar esfuerzos en tal vez algo que no nos va a hacer perder un poco de capacidad. Bien, esto no es del proyecto que mostré recién, pues no lo trabajamos, pero justo tuve un proyecto también en el sector bancario, pero de churn bancario, de abandono del cliente. Entonces, para entender un poco cómo trabajaba, quería mostrarlo. Bueno, ahí metimos, sin ir mucho al código, el training, el test, hicimos las validaciones que correspondían y demás, y acá nos tiró la feature importance, la importancia rankeada por cada una de las variables. Entonces vemos que, como dijimos antes, le entregué al modelo una serie de datos divididos en datos de entrenamiento, en datos de testeo. Dentro de cada uno de estos datos, o sea, de estos grupos de datos, teníamos variables explicativas, la variable objetivo, y en base a, bueno, a todos los cálculos que hizo el modelo, nos dijo que las variables importantes para saber cuándo un cliente se iba del banco o no era, en primer lugar, el salario del cliente. En segundo lugar, el credit score. Este era un indicativo de la credibilidad financiera, vendría a ser el cliente, y la edad, por ejemplo. Entonces vemos bueno, quizás es aplicable algo así a la matriz de riesgo que estamos trabajando nosotros para ver si efectivamente estos son las variables más relevantes. Bien. Luego, para hacer un poco una explicación de lo que es o de demostrar un poco el uso de otro de los modelos que nombré, que es el clustering, que sigamos a la presentación. Bien, perdón, me había perdido. Ahí está. Dentro de los aprendizajes no supervisados, que repasando un poco, nosotros le entregamos una serie de datos al cliente, una base de datos sin un objetivo claro, y queremos que el modelo descubra algún insight o busque algunos nuevos patrones. Entonces, bueno, acá, como dijimos antes, tiene el modelo, o sea, Machine Learning tiene algoritmos o modelos para trabajar esto, en el cual, por ejemplo, acá le entregamos toda la data. En este caso no se hace falta separar en training, o sea, perdón, le entregamos todo como variables explicativas, pues no tiene variables objetivo. Bueno, lo entrena además. Y acá nos entrega el output, o sea, el output, el modelo. Nosotros le entregamos la base de datos y acá el modelo nos segmenta que él reconoce 5 clústeres en base a las variables que le entregamos de income y de gasto. Entonces, bueno, resumiendo un poco, nosotros le entregamos, como dije, una base de datos en bruto sin ningún tipo de resultado o de variable objetivo,
pero le pedimos que nos encontrara, clúster o agrupaciones que nos fueran, que nos fueran a servir de uso posterior, y nos encontró que hay 5 grupos. Muy a modo explicativo, ¿no? Bien. ¿Para qué mostré clúster? Para mostrar que bueno, acá hay otro uso que fue un poco para lo que en un principio lo usé, pero después lo dimos de baja porque la verdad que estaba sobredimensionado y no tenía mucho uso. Nosotros estábamos buscando operaciones atípicas dentro de todas las transacciones de nuestra billetera de Onda. Estábamos buscando en una base de datos histórica que se nos dio transacciones extraordinarias o que superaran ciertos límites. Entonces, lo hicimos, digamos, de manera manual. Vimos la distribución de los datos, vimos que era exponencial, de distribución muy exponencial, así que le damos una distribución más normal, y aplicamos un principio estadístico, bastante conocido, que se llama 3 sigmas, que en pocas palabras lo que hace es de la media, te calcula la media y te suma para arriba y para abajo 3 desviaciones estándar. Es decir, en resumen, te busca límites de corte inferiores y superiores. Entonces nosotros buscamos estos valores extremos, operaciones extremos, para sacar las conclusiones que teníamos que sacar después. Mediante este enfoque y con programación, si se quiere, entre comillas, un poco más tradicional. Pero bueno, también podríamos haberlo hecho con este clustering. En el caso sería meter la misma base de información y pedir que nos reconozca los clústeres. Y acá te va a marcar ciertos datos que se marcan como atípicos, que quedan fuera de todos los clústeres. En este ejemplo, no hay marcados, pues es muy de juguete, pero quedan datos atípicos dispersos. Y esa sería otra forma de tomarlo con un enfoque un poquito más de Machine Learning. Bien, y por último, así a modo de ejemplo, teníamos que hacer un ranqueo del volumen transaccional de nuestros clientes para fijar el riesgo. O sea, los clientes que transaccionaban más volúmenes de dinero se le iba a catalogar con un riesgo un poco más alto. Y lo hicimos también por distintas cuestiones de negocio y nos terminó cerrando más por todos lados y fue más lógico para nuestro caso. Tomamos un enfoque más tradicional, con algunas fórmulas y código, buscamos cuartiles y nos fue separando así los segmentos de volúmenes, y terminamos definiendo en base a esto cuáles nos parecían a nosotros de bajo riesgo, de alto riesgo y de mediano riesgo. Y también podría haber sido hecho con este clustering, por ejemplo, que nos agrupara en clúster o segmentos por volúmenes transaccionales y demás, para que, digamos, de esta manera poder haberlos clasificado, sin hacernos todo este trabajo manual y haberlo hecho mediante esta clusterización modelar, por decirlo de alguna forma. Bien, y así como último tema de ejemplos a tocar, que me pareció un poco interesante, no tiene tal vez tanta pertinencia, pero bueno, se llama Principal Content Analysis, PCA, que va un poco de la mano con el tema de la importancia de las variables y
y del impacto o la explicación que pueden tener estos sobre el modelo posterior. Existe esta herramienta que se llama PCA, Principal Component Analysis, que bueno, mediante una serie de operaciones matemáticas, para resumir un poco, busca relaciones que están escondidas por ahí entre las variables y crea nuevas variables en estas relaciones para buscar nueva explicatividad, digamos, en el modelo, generando, digamos, de esto que por ahí fue lo que le dimos nosotros, a una mirada un poco más tridimensional, si se quiere. Busca una otra dimensión mediante cálculos que podría estar explicando nuestro modelo y que por ahí al ojo humano se escapa un poquito, ¿no? Bueno, volviendo a la presentación. Y ya, bueno, un poquito para ir cerrando y dar espacio a dudas si es que las hay. Bueno, primero que nada, está claro que la idea de esto no era hacer un versus ni un mejor o peor, sino esclarecer un poco una duda que al menos yo la tuve en su momento. Tener claro que no son sustitutos entre sí los dos tipos de programación, sino más bien, bueno, la programación de Machine Learning cumple un papel un poco complementario a todo lo que es la programación más tradicional o convencional. Bueno, un ejemplo un poco tonto, pero el sistema de recomendación de Netflix es un modelo de Machine Learning, pero bueno, no, sin tener dónde implementarse ni nada, no sería útil, no es útil. Sí. Como última conclusión y por ahí la más importante y que quede más a recordar, es que la mayor y más importante diferencia radica en que la programación tradicional, como dijimos al principio, recibe las reglas para resolver el problema como input, mientras que el Machine Learning genera estas reglas. Repasando un poquito ese último gráfico para cerrar, por si alguien no estaba, la programación tradicional o convencional le metemos como input reglas o lógica, digamos, le metemos como input data o información y nos entrega como output las respuestas o generalizaciones. En la programación para Machine Learning, ahí cambia un poco el giro de esto. Sí, se repite que le metemos como input data o información, pero acá toma un giro y nosotros lo que le metemos acá son estas respuestas o estas variables objetivo de las que estuve hablando, para que el modelo se entrene y aprenda de estas y pueda generalizar nuevas reglas a futuro y pueda predecir y solucionar ciertos problemas de manera autónoma. Y eso sería. Ahí vi que alguien tiene una pregunta. Bien, dice, ¿qué tecnología usaste para entrenar los modelos? Bien, ahí puntualmente lo que mostré usé dos librerías, digamos, scikit-learn y sus distintos modelos, pero tres librerías, perdón, scikit-learn y sus distintos modelos, Live Gradient Boost también usé para el caso de la importancia de variables. Y también una librería de Auto Machine Learning que se llama PyCaret, que ahí es un poco más automático todo, vos le entregás el dataset preprocesado y ahí mismo la librería te lo separa en train, en test, te hace el cross-validation y te rankea en base al indicador que vos le pusiste como objetivo una serie de modelos y te entrega eso. Y eso sería, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere acotar algo.
Buenas, ¿ahí se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo andas? Yo soy Bernardo. Yo soy, bueno, estoy en la parte de documentación, soy product owner en un proyecto Sí, y mi consulta viene más por el lado de la documentación. O sea, ok. nosotros acá estamos planteando como la diferencia entre la programación tradicional y la programación específica para esta disciplina, ¿no? Ajá. Y haciendo un paralelismo, digamos, mi consulta es si hay también una especie de perfil de documentador Se cortó, no sé si es a mí. para Machine Learning. Que, ahí, ahí se escucha. Ahí mejor, sí, sí. Ahí está. La consulta mía es si, desde el punto de vista de la documentación del rol del Product Owner, existe como un perfil específico de Product Owner para Machine Learning, por ejemplo. Si vos que estás ya en el mercado, eh, Sí, existe un perfil de Product Owner para esto, ciencia de datos o Machine Learning, un sí, perfil más específico. se me cortó la última parte, No. pero a ver. Sí. Ahí te escucho. Ahí me escucho. Ahí se escucha. Hola, hola. Ahora sí un poquito. Ahí está. Entonces, bueno, nada, el tema de la documentación, si había como un perfil de Product Owner más específico para Machine Learning, por ejemplo, o ciencia de Sí, datos, o no. en base a mi experiencia y donde a mí me tocó trabajar, no era un perfil de product owner más específico, honestamente. No sé si alguien tuvo una experiencia diferente, pero no, a mí no me tocó por lo menos. Bien, bien, perfecto, bárbaro. Bárbaro, esa era una consulta, gracias. No, no, no. Hola, hola, hola. ¿Me escucha allí? Perfecto. Sí, yo quería ver, porque tú estabas usando K-means, ¿verdad? Para clasificación. Y luego de eso, ¿qué otra técnica Sí, estarías mira, usando? eh, bien. Mira, yo estuve usando, para que no lo tengo acá en las gráficas, pero probé usar para la detección de estas operaciones atípicas K-means, como dijiste. Después usé, bueno, clustering más básico y usé DBScan, pero al menos a nosotros nos quedó un poco sobredimensionado porque teníamos muy pocas variables al principio, que fue cuando arrancamos con bueno, con este análisis y esta exploración, entonces nos arrojaba resultados que no eran los que se buscaban de parte del negocio. Entonces nos quedamos con este enfoque, viste, un poco más estadístico, más tradicional. Pero sí, usé, como dijiste vos, Camins. Bueno, luego usé DBScan y el clásico clustering para buscar esto. Ok, gracias. ¿Y qué otro planteamiento pudiera enfocarse, ¿no? Aparte de esto dos, quizá algo con redes neuronales, nada de eso se podría usar para hacer Sí, predictivas, sí, ¿no? me imagino que... Sí, yo, bueno, casualmente los ejemplos que di eran todos de clasificación, ¿no? Pero sí, de seguro que se puede usar. Nosotros, repito, no lo usamos todo. En esta etapa del trabajo, pues no hizo falta aún, pero estuve haciendo una pequeña exploración y sí, redes neuronales lo llevaba como a otro nivel de precisiones y de conclusiones, ¿no? Pero sí, sí, Nada, sí. esta presentación, tú la,
No sé si esto es como un curso o algo así de dibujo, de ploteo, de scattering para visualización en Python. Sí, estoy en lo correcto, no sé. ¿Cómo? Sí, eso que está mostrándose ahora, ¿no? Que es Ah, como, sí, sí. sí, No, o sea, esto era sí, una explicación de esta herramienta del PCA y plotea a modo de ejemplo lo que hace el modelo internamente. ok, ok, sí, bien. Sí, Te que esa es la muestra. parte que yo quiero conocer mejor, o sea, cómo dibujar, ¿no? Más que cómo hacer lo otro que ya nos Sí, ponemos, sí. pero Bueno, pero después me puedes. Y todo algo de visualización manejo, así que cualquier cosa me puedes escribir, no hay ningún problema. Y te paso ok, algo ok, útil que tenga. Sí, sí. gracias, ¿verdad? Hola, yo tengo dos preguntas. Una, consultarte por la fuente de datos. Bien. Si directamente empezás a trabajar con o sea, con un dataset o hay que preprocesarlos, tomarlos de algún lado, hacer como un trabajo previo. Sí. Y dos, ¿cómo es la puesta en marcha, el entrar en productivo de este tipo de proyectos? O sea, ¿haces un deploy como en programación o directamente tenés que presentar informes o tiene que directamente el proyecto interactuar con otras partes del sistema y Bien. todo eso? Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, te la muestro un poquito más gráficamente. Bueno, nosotros se nos disponibilizó, viste, la base de datos de parte bueno, de la empresa. Y sí, hubo que hacerle un preprocesamiento importante, pues venía un poquito sucia. Cuestiones más que nada de formato y que nos leía como error. Después buscamos algunas cuestiones en algunas features que venían ocultas, entre comillas, ¿no? Que venían sucia el string, venía con más información y tenía un dato al medio que nos servía, entonces ahí aplicamos algún tipo de regex. Así que sí, en resumen, sí hizo falta bastante preprocesamiento. Y en relación a la otra pregunta, bueno, puntualmente este proyecto no nos hacemos de esa parte de cargo nosotros, pues lo vamos a consumir yo y mis compañeros únicamente. Eh, pero sí, entiendo que el deployment vendría a ser similar a los demás que me comentaste, no tiene particularidades, al menos los modelos que me tocó poner en producción a mí no tenía mayores peculiaridades. Pero sí, sí, en el momento que está listo el modelo, digamos, el proceso sería serializarlo, que vendría a ser guardar el modelo entrenado para que luego, bueno, para que no haga falta ejecutar todos los códigos cada vez que se quiere utilizar. Y este modelo serializado se pone a producción bueno, en el lugar donde se necesite poner y luego interactúa con endpoints y demás, bueno, la API o lo que sea con el modelo y el modelo le devuelve, como ya está entrenado porque se serializó, le devuelve las predicciones o lo que se quiera. ¿Alguien más tiene una pregunta para Vicente?
Bueno, creo que eso sería todo. Gracias a todos por sumarse. Perdón, ¿sí? No, yo vale. Gracias a todos por sumarse. Gracias, Vicente, por el espacio y por compartir. Los esperamos en la próxima TikTok. Muchas gracias a todos y bueno, ahí vi que por cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Gracias, gracias.